Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. De toda la pompa, de todo el poder, de toda la gloria y alabanza que los hombres incrédulos buscan en el mundo, todo conduce siempre al mismo destino. Invariablemente, inevitablemente. Si uno mira el mundo, está lleno de tumbas. En todos los lugares donde vamos hay un lugar sagrado, o varios, donde hay interminables filas de mármoles y de piedras frías con restos descansando en ese lugar. Hoy hablábamos en la escuela dominical del aleccionador, que es meditar en los funerales y en todo ese proceso que rodea la muerte, que el hombre le escapa porque es inexorable. Esta realidad, hermanos, es un testimonio vivo de que luego de la caída la guerra estaba perdida. Todos nosotros, como nuestro padre Adán, estamos condenados a muerte y es ineludible. Todos morirán, todos nosotros, excepto Enoc y Elías, que fueron trasladados a la presencia del Señor como un tipo y sombra del traslado de la esposa del Señor a los cielos antes del juicio, como fue quitado antes de Sodoma y Gomorra, Lot, de la ciudad. Y en este capítulo que inicia, Pablo aborda no tanto el porqué del contagio de la muerte a Adán al mundo, sino la realidad de que las acciones de uno impactan a muchos. Y no solo hasta la tercera y cuarta generación, sino también por todas las generaciones del tiempo. ¿Cómo es esto posible, hermanos? Aquí lo que se aborda es una antítesis. ¿Es igual Adán a Cristo? No. Pero hay una analogía de opuestos acá. Solo es análogo en la afectación de muchos, y las cuatro partes lógicas del argumento de Pablo son estas. Y podemos comprobarlo y corroborarlo. El pecado entró al mundo por un hombre. La muerte entró al mundo por medio del pecado. La muerte se propagó a todos, porque todos pecaron. Y queda comprobado, como dijimos, por esa sucesión interminable de generaciones que han pasado, que el imperio de la muerte es sobre ti. ¿Te has puesto a pensar de que un día quizás no estarás en este mundo? ¿Cuál es el origen del mal? ¿Es Adán? No. Satanás buscó alcanzar el núcleo de la creación, se metió en ese lugar donde estaba en comunión Adán y Eva con el Señor, casi que se paseaban juntos en el fresco del jardín, y la serpiente entró ahí. ¿Por qué? Porque él tenía pecado desde mucho antes, había nacido en él el pecado de la soberbia y del orgullo. Sobre el trono de los cielos estableceré mi reino y seré semejante al Altísimo, dijo él. Y debemos entender, hermanos, que hay una realidad que es el pecado desde el principio. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Aquí hay una posesión. Él es señor del mundo pecador, caído y rebelde. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto fue enseñado a Adán y a Eva desde el principio.
Desde el principio fue predicado ese protoevangelio. Desde el principio. Tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Ese era el único punto de sumisión, hermanos, que tenía Adán. Adán era señor de toda la tierra, del ganado, de los peces del mar, absolutamente todo estaba para él. Lo único que él no podía hacer era participar de ese fruto. Y aunque Eva desobedece primero, la responsabilidad cae sobre Adán, porque él era el cabeza. Y ahí entró lo que nosotros conocemos como la naturaleza de pecado. Y es lo que a veces nos cuesta entender, que existen los pecados, ¿no? No hagas eso, es pecado, ¿no? Pero para poder entender la naturaleza del hombre necesitamos entender que el pecado es una propensión inherente a la injusticia. Es lo que nosotros somos. En Adán hay un traspaso federativo por propagación de la naturaleza física y de la espiritual a la posteridad. Y esto es importante entenderlo porque hoy somos muy individualistas. Hoy pensamos mi decisión, mi cuerpo, mi camino. Y la verdad es que no hay tal cosa en los ojos de Dios. A los ojos de Dios hay naciones, pueblos. De hecho, Adán significa hombre. Cuando Adán decide voluntariamente participar del fruto, viendo que su esposa, qué relación entre Cristo y la iglesia, su esposa había caído, él deliberadamente se hace pecado para caer con ella. Como Cristo se hizo pecado en la cruz y cargó con ese pecado, así Adán también lo hizo. Y tú estabas en los lomos de Adán en ese día. Y hoy vamos a ver un poco las objeciones que pone el mundo. Yo no estaba ahí, yo no tuve la culpa, yo no existía cuando Adán y Eva comieron del fruto. Hermanos, la visión judía es que hay una conexión siempre con los miembros de nuestra raza y de nuestra nación, ¿no? Por más que ustedes me consideren a mí su hermano, es Pablo el uruguayo, ¿verdad? La familia Becknell, los americanos, los hermanos colombianos. Somos parte de una familia en Cristo, pero también somos parte de una etnia, de una raza, de una nacionalidad. Bien, y el Señor muchas veces vemos que juzga pueblos, ciudades y naciones por lo que la nación permite. Recordemos a Abraham intercediendo al Señor por Sodoma. Si hubieran 50 justos, o 40, 10, los que sea, 5. Y había solo Lot y sus parientes inmediatos. Por eso debemos entender, hermanos, que hay una responsabilidad, hay un castigo o una bendición federal. Y el castigo y el juicio que cayó sobre Adán cayó sobre ti. Federal. Porque tú eres de los lomos de Adán. Fíjense en Hebreos 7, 7 al 10, dice: y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Esto aquí está hablando del pago de diezmos de Abraham a Melquisedec. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Tú estabas, hermano o hermana, en los lomos de Adán. No pecó un hombre, pecó la raza humana en Adán. Y Adán sí tenía verdadero libre albedrío, porque era inocente. Tú no lo tienes.
Y hoy veremos, ¿no lo tenías? Ahora que, que estás en Cristo sí lo tienes, porque la verdad te ha hecho libre. Pero el hombre en su condición natural no tiene tal cosa como libre albedrío. Es esclavo, esclavo de Satanás y de las tinieblas. Por eso dice Pablo que no pecamos a la manera de Adán, porque Adán sí era libre. Adán tenía inocencia. Estaba delante del Señor y pecó delante de la misma presencia del Señor. Por eso dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hoy en día se duda y se romantiza con esto de la historia de Adán y Eva. Y quiero, hermanos, que entendamos algo, porque destruir la historia de Adán y Eva es destruir la eficacia del Evangelio de Jesucristo. No hay ningún sentido a la venida y al sacrificio de Cristo si se destruye la realidad de Adán y de Eva y su transgresión. Si un Adán histórico no representó a toda la humanidad para pecado, un Cristo histórico no pudo haber representado a toda la humanidad para justicia. Dicen los arminianos y pelagianos que el pecado se propagó desde Adán a ti por imitación. Porque claro, vio Set que Adán era pecador, entonces hizo pecado. Eso es lo que dicen muchos, que fue por imitación, que no hay un contagio, una herencia cuasi genética del pecado. Y lo que están diciendo es que la comunicación de la vida real de Cristo también es destruida, porque nosotros lo único que tenemos en Cristo es imitación. Si es cierto esto, para lo único que vino Cristo es para dar un buen ejemplo. Nadie podría haber seguido ese ejemplo, hermanos. No es por imitación, nosotros hemos muerto en Adán. Vivimos para el mundo, pero estábamos muertos para Dios. Dijo el Señor, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Enseña Pablo en 1 Corintios 15, mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y este es el paralelismo que Pablo hace. La muerte entró al mundo por medio del pecado. Y no es que por un fruto, por una manzana, como dicen muchos. No, hermanos. Dios le dijo a Adán, el día en que de él comieres, de cierto morirás. La advertencia estaba dada. ¿Y qué le dijo Satanás? No confíes en Dios. No morirás, sino que serás como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿No? Y eso es lo que vemos en el mundo. La divinización. Si uno entra en el Capitolio y ve de los Estados Unidos, ve arriba en la cúpula, uno diría, bueno, esto va a estar Cristo y ángeles. ¿Qué se ve ahí? La apoteosis de George Washington. Es el señor George Washington, uno de los fundadores, divinizado, eternizado ahí arriba, ¿no? Y a veces cuando vemos estatuas y monumentos o vemos memoriales y entrega de flores en lugares del gobierno, vemos esa apoteosis, esa necesidad que tiene el hombre de sentarse en el trono y ser divinizado. Mi legado, dicen algunos artistas, cantantes, actores, la estrella en el pasillo de la fama de Hollywood, todos quieren dejar esa gloria haciendo eco por generaciones. Y eso es lo que Satanás quiso desde el principio. Y es lo que el hombre quiere desde el principio. Pero la verdad, hermanos, es lo que nos desnuda la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ustedes dirán, no murió Adán, sino que vivió casi 1000 años. Vivió un día, menos de un día. El día en que de él comieres, de cierto morirás. Hermanos, ¿por qué morimos en pecado? ¿Por qué el hombre muere en pecado? Porque Dios es la fuente de vida. Cuando la rebelión se produce, la muerte viene por desprendimiento. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dice el Señor. Separados de mí, nada podréis hacer. Separados de la fuente de la vida, no hay vida. No hay vida. Solo hay muerte eterna, la primera y la segunda, que se producirá después del reino milenial. Dice el Señor, he aquí que todas las almas son mías. Tú eres de Él. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y ese es el fruto del veneno del pecado que entró al corazón de Adán y todos nosotros. Y esta verdad, hermano, quiero que la comprendas, hermana, porque esto es una de las más grandes confusiones. Y por eso lo escribí aquí en forma de aseveración. Medita en esto. Un humano no se convierte en pecador cometiendo pecados. Comete pecados porque es pecador por naturaleza. No eres mentiroso por decir una mentira. No. Antes en tu corazón ya se gestó el engaño y da como fruto la mentira. Le doy una pausa a los que están tomando nota. Qué pena. Bien. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Hermanos, la muerte es separación, es violación relacional. Cuando Adán come del fruto, viola su coinonía, su comunión con Dios. Y en ese día murió, porque fue separado para siempre. Pero no solo Adán, sino nosotros con él. Todos nosotros con él. Y el estado del cosmos hoy, uno dice, qué vivo que está el universo, ¿no? Hemos hablado de esto en la escuela dominical. Pongan un vehículo en un terreno baldío por 30 años y van a ver que todo va a la muerte. Todo va al caos en este mundo. Este mundo ha sido separado de la presencia de Dios y el Señor dictó ese día, maldita será la tierra por tu causa. Del polvo eres y al polvo has de volver. Y así le habla a Pablo a los Efesios, recordándoles que Él les había dado vida al Señor, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Estamos todos los seres humanos bajo el príncipe de la potestad del aire, el rey que gobierna los gobiernos de este mundo. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Luego de la muerte física, viene la muerte segunda. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay razón para temer, hermanos. Hay razón para temer para el incrédulo, porque el incrédulo no tiene ni felicidad en este mundo, porque está esclavizado a su propia concupiscencia, no tiene esperanza de nada del otro lado, como ellos le dicen,
y solo se puede esperar, si son convencidos de juicio, de castigo perpetuo. Para ti, mi hermano, Cristo te ha quitado el temor. Y aquí está la esperanza. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos, sin excepción, morimos, hermanos. Cuando miramos en el espejo las canas, las arrugas, cuando vemos nuestros dolores y enfermedades que empiezan a aparecer con los años. Los niños todavía están lejos de eso, pero va a llegar el día. Decía mi padre, la vida es un sueño. Y es cierto, es cortita, es demasiado corta. Y el cuerpo nos recuerda todo el tiempo que tendremos que partir y enfrentar a nuestro Creador. Sin embargo, hermanos, esto de la herencia del pecado, o sea, sabemos que tenemos la herencia de la muerte por estas señales, pero esto de la herencia de la naturaleza pecaminosa solo la sabemos por revelación. Y esta depravación, hermanos, no es resultado, sino causa de los actos pecaminosos. Fíjense esto, que yo luché un poco con esto, para ser sincero al principio. Al niño no se le debe enseñar a ser desobediente y egoísta, lo es por tendencia. Va a mentir, va a robar y lo va a expresar todo esto a menos que se le impida. Yo batallé mucho porque tenía el preconcepto de que los niños nacían puros, limpios y sin pecado por naturaleza. Pero he aquí fui padre y descubrí cosas muy interesantes en los niños, ¿no? Y también hice memoria y recordé un poco mi niñez también, las diabluras y cosas por el estilo. Y quiero hacer un pequeñísimo popurrí de salmos donde habla de esto, de nuestra naturaleza cuando salimos de la panza de mamá. Dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Dice Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Meditaba Job en sus cantos poéticos, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y esa fue la denuncia del Señor a los fariseos y a los judíos, que se creían la nación más justa de la tierra. Y el Señor le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso Satanás es quien es, porque no hay verdad en él. Si una vez la tuvo en la presencia de Dios, la perdió por completo cuando se halló pecado en su corazón, cuando se halló orgullo y arrogancia. Yo no estuve ahí ni existía cuando Adán pecó, dicen algunos. Tú no estuviste físicamente en el sacrificio de Cristo, pero el creyente acepta. Tú aceptas que moriste ahí con Él ese día. No estuviste ahí. No estuviste ahí en la resurrección, pero aceptas que fuiste sepultado y te levantaste con Él. Si tú no puedes aceptar que
el pecado de Adán te impactó, no puedes aceptar que la salvación de Cristo se aplica a ti. No es justo, dicen algunos, no pedimos nacer. Mi hermano, no fue justo que Cristo sufriera el castigo de toda la humanidad. Si fuera por justicia, tú estarías muerto. Adán y Eva estarían muertos en el mismo instante en el que participaron del fruto. ¿Pero qué hubo? Gracia. Dice Pablo que la ley fue revelada a Moisés, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Pero qué pasó? Antes de Moisés, ¿qué había? Igual había muerte. Quiere decir que la muerte no tiene que ver solo con el conocimiento de la ley intelectual, sino con la ley escrita ¿en dónde? En el corazón. Dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los ángeles, hermanos, como hablábamos hoy en la escuela dominical, no fueron creados a imagen de Dios. Los ángeles son ministrantes, son siervos en la presencia del Señor. No tienen capacidad de procrearse. Y cuando algunos pecaron y cayeron, fueron condenados al infierno de forma eterna e ineludible. Y eso fue lo que desencadenó también el diluvio. Los ángeles no sabían lo que era la gracia y la misericordia. Y fíjense lo que dice Pedro, muy interesante. A estos, a los antiguos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan. Dice que toda la creación está ansiosa, expectante. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Nosotros. El día en que se recogerá la cosecha, ese día se manifestarán los hijos de Dios de entre toda esta creación muerta, entre todo este pecado. Y es maravilloso porque dice Pablo en Efesios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia, la existencia del reino sobre la tierra, despliega, muestra la sabiduría de Dios incluso a los ángeles y a las potestades superiores que nunca entendieron cómo funcionaba la mente de Dios y ahora lo pueden ver y lo verán manifestado. Dice Hendrickson, ¿cómo puede haber algún parecido entre Adán y Cristo? Sin embargo, hay un parecido, porque así como es cierto que Adán impartió a los suyos lo que le pertenecía, del mismo modo Cristo otorga a sus amados lo que es de él, en ese sentido en que Adán prefiguró a Cristo. En lo demás, sin embargo, el paralelo es de contraste. Son cabezas. Y el impacto es escatológico, hermanos, es final. Quien no esté en Cristo estará en Adán. Y quien en Cristo no coseche vida eterna, de Adán cosechará muerte. Esa es la realidad final. Y hermanos, en este día en el que meditamos de nuestra finitud, de nuestro camino al destino de todos nosotros, me gustaría, hermanos, que agradezcamos de corazón y meditemos en esa liberación gratuita que no merecimos, no la merecimos. Y aquí estamos. Yo estoy aquí de pie por gracia del Señor porque jamás lo hubiera merecido por mis propios méritos. Al participar de este pan y de este fruto de la vida,
Meditemos en esa noche en la que el Señor levantó estos memoriales para que sus discípulos le recordaran, para que nosotros le recordáramos y para que recordemos que Él volverá a participar de este fruto de la vida con nosotros ese día final. Amén. Oremos, hermanos, en preparación para la cena.